La paz de Dios sea con ustedes y el Señor me los bendiga a todos. Vaya preparando su corazón para recibir el tema que he de compartir en esta mañana. Y antes de empezar, también quiero recomendarles nuevamente que siga actuando con prudencia, quédese en casa, cúbrase la boca, lávese las manos con gel. La gente se sigue contagiando y la gente se sigue muriendo. Favor, hermanos, de hacer caso de este mensaje una vez más y no baje los brazos. A lo mejor hoy ya podría usted sentirse fastidiado de estar en casa, pero usted tiene que seguir cuidándose. Mientras tanto, estén orando, alaben a Dios en casa, prediquen el Evangelio, como les compartí en el tema anterior, que hagan obra de evangelista, puedan predicar por WhatsApp, pueden predicar por teléfono. Gane a alguien para Cristo, ocúpese en la salvación de las almas y deje que Dios se ocupe en su vida y en sus necesidades, y va a mirar la bendición de Dios. Señor, en esta hora me acerco a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para pedirte, Dios, que me vayas dirigiendo con tu Espíritu Santo, me unjas con tu Espíritu Santo, y si tú quieres darme algo más para este tema, Señor, dámelo. Yo lo he de compartir, lo he de hablar y lo he de dar a tu iglesia con el único propósito de que ellos queden satisfechos espiritualmente y glorifiquen tu santo nombre. Y se acerquen a ti confiadamente, con certeza, con seguridad de saber que tú eres real, de que tú escuchas la oración de aquellos que te buscan. Y para que cada uno de ellos, Señor, también, si anda mal en algo, o hay que corregir algo en su vida, o hay que confesar algún pecado y pedirte perdón, que lo haga. Haz la obra con tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos que están en casa, en cada una de tus hijas, en cada uno de los jóvenes, para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia sea bendecida, aún estando en casa, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es las obras de Dios. En cada reunión hay objetivos. No se trata de hacer reuniones o reunioncitas solo por hacerlas. No se trata de solo de venir y alabar un rato a Dios y luego escuchar un rato la palabra y ya. Eso es parte de lo que tenemos que hacer, pero el objetivo de las enseñanzas o predicaciones es que usted crea en Dios y usted aprenda, y si es necesario se corrija, y de esa forma estar capacitado, preparado para toda buena obra, como se lo dijo el apóstol Pablo, a quien consideraba su hijo espiritual. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, le dijo: en ningún libro o carta de la Biblia se nos dice qué religión debemos de profesar. Se nos enseña cómo hacer las cosas. Se nos enseña a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, y si estamos mal, nos convence de que estamos mal, para que procedamos al arrepentimiento y corrijamos y estemos preparados para toda buena obra. Ese es el objetivo de escuchar la palabra de Dios. Y el objetivo de este tema, son dos objetivos en este tema. El primero es que creamos que Dios existe, para que cuando pidamos algo a Dios lo hagamos sin dudar en el nombre de Jesucristo. Y el segundo objetivo es que si hay algún pecado, cada quien se arrepiente y se corrija y no permita el pecado en su vida. Podemos hablar de las obras de Dios desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Empezando por decirles que es obra de Dios los cielos y la tierra, y el hombre, al cual Dios lo hizo poco menor que los ángeles, como lo dice el rey David en el Salmo 8, del 3 al 5, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites.
Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Así que el hombre y la mujer son obras de Dios. Si tú le tienes ahí a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, diles, tú eres obra de Dios. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy, como también el rey David lo escribió en el Salmo 139 del 13 al 16, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hablar de estas obras hoy en día, que es creador, de que Dios es creador del cielo y de la tierra, de que Dios da la vida en el vientre de la mujer. Hablar de estas obras hoy en día para muchos les puede parecer difícil creerlas, como lo ha sido siempre. Pero bueno, hoy vamos a ver las obras de Dios por medio de Jesús durante su ministerio, por lo cual les animo a que si tienen un testimonio de las obras de Dios, lo prepare, lo recuerde y lo comparta con alguien que esté con usted y que no lo sabía. Puede ser hasta su hijo o su hija. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, les dejó como estatuto perpetuo que cada que celebraran la Pascua del Señor, que dieran testimonio a sus hijos de los milagros que realizó para liberarlos. Y así usted puede y debe dar testimonio de las obras de Dios en su vida, de lo que le pidió usted a Dios y Dios se lo concedió en el nombre de Jesucristo. Comparta, en pocas palabras, una obra de lo que Dios hizo en su vida. ¿Para qué? Para que crean sus hijos, para que vean que usted cree en Dios, porque usted ha mirado la gloria de Dios, porque usted ha mirado las obras de Dios, para que crean y se afirmen sus hijos, sus hijas, y para que sus hijos y sus hijas estén preparados para toda buena obra, y para que si hay alguien en su familia que está en pecado, o algún amigo o algún vecino, para que se arrepientan y reciban la salvación y la vida eterna. Por eso es muy importante que usted hable de las obras de Dios, porque podemos hablar de las obras de Dios desde que Dios creó los cielos y la tierra. Podemos hablar de cómo Dios se manifestó a Noé para que Noé hiciera un arca. Podemos hablar acerca de Abraham cuando dejó su tierra y su parentela. Podemos hablar de José el soñador cuando fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Y en Egipto Dios lo levantó y lo puso como gobernador de Egipto. Y cómo Dios lo usó para que sus hermanos después llegaran a Egipto y José los hospedara y los alimentara y cuidara de ellos. Y ahí fue en Egipto donde el pueblo de Israel creció de una manera impresionante, y después Dios levantó a un líder llamado Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y después puedo hablar de las obras que Dios hizo en el desierto, en los tiempos de Moisés, en esos 40 años que anduvo en el desierto. Podemos hablar también de las obras que Dios hizo a través de la vida de Josué, y así podríamos pasárnoslas hablando de las obras de Dios en todo el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el objetivo de hablar de todas esas obras?
el mismo objetivo que estamos buscando hoy a través de este tema. Que se acerquen a Dios confiadamente, que crean que Dios existe, para que le pidan en oración lo que necesitan y crean que Dios se los va a dar. Y para que si hay algún pecado en tu vida o algún pecador ahí en tu casa, se arrepienta de sus pecados. Un día nuestro Señor Jesucristo, platicando con dos de sus discípulos en respuesta a una pregunta que le hicieron, les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y Él somos uno. Pero como no creían que Jesús y el Padre fueran el mismo, les tuvo que decir: créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si no creen por lo que yo les digo, crean por las obras, que yo soy el medio que el Padre usa para hacer las obras. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 11, Jesús dijo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿De qué obras estaba hablando Jesús para que creyeran esos discípulos? Jesús estaba hablando de las sanidades, liberaciones, milagros que ya había realizado hasta ese entonces. No lo hizo por lucirse, por un lucimiento personal. Uno de los objetivos, creo yo, era y es que creyeran en Él, en el Padre manifestado en Jesús, y para que oraran respetando un orden. Y les dijo en Juan 14, del 13 al 14: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Las obras de las que habló a los discípulos deberían de servir para que creyeran y no dudaran cuando estuvieran orando. Para eso Jesús ya había hecho y hace sanidades, liberaciones y milagros, para que creyeran en Dios y se acercaran con confianza, aunque no lo vieran, y pidieran sin dudar al Padre lo que necesitaran y lo que necesitamos hoy en día también, para que usted se acerque a Dios con la plena seguridad de que Dios existe. Lo vimos en el tema anterior: Dios es espíritu, y les hablé acerca de que Dios es espíritu, y aunque usted no lo vea, Él es real. Y aunque usted no lo vea, usted se puede acercar a Él en oración y Dios le va a responder. Así es que vea este tema como si fuera una continuación de que Dios es espíritu. Una vez que Jesús le dice a sus discípulos: crean en Dios por las obras que han visto, para que cuando oren no duden, ya que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: todos los milagros, liberaciones, sanidades que me han visto hacer, las hice porque el Padre está en mí, y es para que ustedes se acerquen a Él confiadamente, sin dudar, y reciban una respuesta y sean exitosos en sus tiempos de oración. Pero también sirven para que ustedes se corrijan y se arrepientan. Se entiende que alguien que ve o recibe una evidencia de que Dios existe, le debe o le debería ser más fácil orar con confianza y tener mucho éxito en su oración, por lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 16, en la segunda parte del verso dice: el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y alguien que ha visto las obras de Dios se acerca porque cree que existe Dios.
En Mateo 7:11, al final del verso, dice que Dios le dará buenas cosas a quien se lo pida. El que ha visto las obras de Dios sabe que Dios le dará respuesta a su oración. ¿Es más fácil orar con fe o debería de ser más fácil cuando uno ha visto algún milagro de Dios? Y ese es uno de los objetivos de las obras de Dios, que se acerquen a Él en oración y con la seguridad de que Dios existe. Ver las sanidades y liberaciones o milagros da seguridad a cualquiera para orar y pedir confiando en que Dios le dará lo que le pidan. Pero también al escuchar los testimonios que comparten aquellos que han recibido una manifestación de Dios, tiene el mismo fin: que crean en Dios y cuando oren no duden. Dios es real. Hoy en día, los que hemos visto una sanidad, una liberación, un milagro, nos es más fácil creer que Dios es real y es más fácil acercarnos a Dios en oración, aunque la carne es débil y aunque no hayamos visto a Dios nunca. El que ha visto las obras de Dios ora porque ora. Y algunos de ustedes son testigos de obras de Dios impresionantes. Ejemplos o testimonios tenemos muchos. Algunos de ustedes se deben de acordar del árbol seco llamado el escorpión. Cuando empezamos a trabajar en esta área, todavía no estaba la iglesia. Era un pequeño grupo de hijos que nos congregábamos en una casa. Y ustedes me dijeron que había un árbol ahí cerca de la secundaria que se llamaba el escorpión, y estaba seco y estaba hueco, y ahí es a donde se iban los alumnos de la secundaria a drogarse, a fornicar, ahí se iban a emborrachar. Y les dije, yo les estaba en esos días, empezaba yo a compartirles a ustedes y les empezaba a mostrar que Dios es real y que Dios escucha la oración de aquellos que le buscan. En aquel entonces le dije, vamos a orar, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede obrar y enviar un rayo y se cae el árbol. Y oramos. Y a los 3-4 días que regresé y nos vimos en la reunión, ustedes sorprendidos y glorificando a Dios me dijeron, pastor, cayó un árbol y se cayó el árbol llamado el escorpión. Se acabó el problema. Dios estaba empezando a trabajar en la vida de cada uno de ustedes para que creyeran en Él sin dudar. Y usted se debe de acordar de eso para que nunca dude de la existencia de Dios, nunca dude de que Dios le va a escuchar y le va a responder, porque nuestro Dios es verdadero. Algunos de ustedes se deben de acordar también de aquella mujer a la cual le diagnosticaron un parto de alto riesgo. También empezábamos a trabajar con ustedes, a discipularlos, y nos reuníamos en el patio de la casa de la familia González. Que Dios los bendiga a todos ellos. Y oro porque Dios siga obrando en sus vidas y les conceda las peticiones de su corazón. En esa casa nos reuníamos en el patio y poníamos una lona ahí estábamos haciendo las reuniones. Y ustedes fueron testigos en esa casa de liberaciones, de sanidades, de cosas impresionantes. Entre esas obras de Dios que hizo en ese tiempo, en ese lugar, llegó una mujer a la cual cada que entraba yo por la calle en donde hacíamos las reuniones, a esa mujer yo la invitaba a escuchar la palabra de Dios y nunca quiso entrar a escuchar la palabra de Dios. Hasta que un día llegó junto con su esposo y estábamos en una reunión de oración y el esposo dijo, por favor,
vengo a pedirles que oren por mi esposa. El médico nos dijo que el parto de mi esposa era de alto riesgo, moría ella o moría el bebé. Y en ese momento les dije, extiendan su mano hacia ella y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios se manifieste y para que todo salga bien y su bebé pueda nacer normal y bien. Y entonces ustedes extendieron la mano hacia ellos, nosotros también, mi esposa y su servidor, y cuando extendimos la mano hacia esa mujer, ella cayó entre las sillas, brincando, cayó y estando acostada, temblaba y brincaba y brincaba y brincaba muy rápido y volteaba en el aire y volteaba para tratar de apretar su vientre como queriendo matar al bebé. Y muchos de ustedes, fue una de las primeras liberaciones que vieron, y muchos de los del grupo cayeron de rodillas y algunos estaban espantados y algunos dijeron, es verdad, es verdad. Y entonces nos acercamos, mi esposa y su servidor, y oramos por esa mujer, y en el nombre de Jesús le ordenamos al diablo que no la lastimara a la mujer, y dejó de voltearse queriendo aplastar al bebé. Oramos para echar fuera ese demonio que estaba queriendo matar a ese bebé o a esa mujer, y echamos fuera a Satanás y le dijimos, en el nombre de Jesús, te echamos fuera, espíritu de muerte, te echamos fuera, Satanás, de esta mujer, en el nombre de Jesús, fuera, vete. Y fue liberada públicamente delante de todos ustedes. Esas son las obras de Dios. ¿Para qué les fue permitido verlas? Para que ustedes se afirmaran en el camino del Señor, para que ustedes cuando oren no duden de que Dios existe y que Dios nos ha dado la bendición de que si oramos Él nos va a escuchar y nos va a responder. Algunos de ustedes fueron testigos también. Antes de pasar a otro testimonio, regreso a ese testimonio de esta mujer que fue liberada. Al poco tiempo ella pudo tener a su bebé de forma natural y fue una niña muy bonita la que Dios les dio, y a la mamá no le pasó nada, a la niña tampoco, y el nombre de Dios fue glorificado. Aleluya. Algunos de ustedes también fueron testigos de la liberación de una mujer que tenía un espíritu de violación. En aquel entonces me acuerdo del hermano Simón y la hermana Asunción, que colaboraron también con nosotros en el nacimiento de esta congregación y en el crecimiento de esta congregación. Que Dios me los bendiga donde quiera que esté el hermano Simón, la hermana Asunción y su familia, que Dios los bendiga. Ellos atendieron a esa mujer ahí en su tienda. Esa mujer llegó ahí, era una mujer muy brusca, muy grosera con sus niños, y ahí en la misma tienda los estaba tratando mal, y los hermanos le dijeron, oiga, no trate así los niños, mire, Dios le ama, a los niños les tiene que hablar con amor, a los niños los tiene que tratar con amabilidad, con respeto, con palabras buenas, no con groserías. Y la mujer se puso mal ahí, se le puso mal ahí en la tienda. La tuvieron que pasar adentro de su casa, y allá adentro empezaron a orar por ella, y la mujer cayó en el piso, y ahí estuvo la mujer vomitada, revolcada, sucia, se ensució de tanto que se revolcó ahí, que el demonio la revolcaba en el piso. Y los hermanos, bueno, pues trataron de liberar a la mujer y se cansaron, ya no pudieron, nos llamaron por teléfono, llegamos a ese lugar y oramos para que Dios nos revelara y nos ayudara y nos respaldara para liberar a esa mujer. Y entonces oramos al Señor y nos acercamos a la mujer que estaba poseída por el demonio ahí en el piso, y nos acercamos y le dijimos, en el nombre de Jesucristo, espíritu de violación, te echamos fuera de esta mujer, ahora te vas, fuera, fuera. Y en ese momento esa mujer fue liberada en el nombre poderoso de Jesucristo. Fue liberada. Al ser liberada, la mujer se hizo de la pipí,
por qué esos demonios salieron de esa manera. ¿A qué se debió? Aquella tenía un espíritu de violación, así lo entendimos, por el hecho de que hacía movimientos como si la estuviera violando algo invisible. Después de que fue liberada, la atendimos, le hicimos alguna pregunta, le preguntamos, ¿por qué? ¿Quién te violó, hija? ¿Quién te violó? Era una mujer de 27, 28 años. Y ella nos comentó, dice, mi padre me violaba de pequeña. Entonces nosotros entendimos precisamente que es posible que el padre haya sido incitado por demonios a violar a su propia hija, la cual quedó poseída de ese espíritu de violación, pero en ese entonces esa mujer fue libre para la gloria del Señor. Esas son las obras de Dios, y esas obras deben de servir para que usted y yo oremos, nos acerquemos a Dios confiadamente, sin dudar de su existencia, sin dudar de que Él nos va a responder a la oración que le estamos haciendo. Entonces, ese es uno de los objetivos de este tema. Las obras de Dios deben de servir para que usted se acerque a Dios confiadamente y ore sin dudar de que Él le va a responder. Puedo dar más testimonios que ustedes ya conocen, ustedes mismos ahí en casa. Acuérdense, ustedes han mirado algunas hermanas que ahora están libres, aquí fueron liberadas públicamente delante de ustedes y el nombre de Dios fue glorificado. Algunos de ustedes fueron restaurados sus matrimonios, eso es obra de Dios. Esos matrimonios restaurados es obra de Dios. No echen a perder la obra de Dios. Cuiden esa obra que Dios hizo de restaurar matrimonios. ¿Cómo? Amándose, respetándose, sometiéndose a la voluntad del Espíritu Santo para que no se dañen actuando carnalmente. Algunos de ustedes recibieron en este lugar una manifestación de Dios y usted no se la debe de guardar. Usted debe de hacer lo que el rey Nabucodonosor hizo después de que le fue devuelta la razón y volvió a ocupar su puesto de rey en Babilonia, después de haber andado 7 años comiendo hierba como animal en el bosque. Dios le devolvió la razón. Y entonces dijo en Daniel, eso está escrito en Daniel 4:2, conviene que yo declare los milagros y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Conviene, hoy en día que estamos modernizados, se nos olvida que Dios es real, que Dios es un Dios de milagros, de sanidades, que su reino no consiste solamente en enseñanzas y en predicaciones, sino también en poder de su Espíritu Santo. Esas son las obras de Dios. Y usted conoce muchas, no se las guarde, no se las calle, recuérdelas. Conviene que usted declare las obras de Dios para que la gente crea en Dios y se acerque a Dios y le pida a Dios, y no vaya con los brujos, y no vaya con los hechiceros, y no vaya con los mentirosos, y no vaya a los ídolos, sino que busque un centro cristiano en donde le hablen de Dios y escuche testimonios de lo que Dios hace para que crean y oren. Hablen, amados hermanos que están en casa y que han tenido esas experiencias de ver las obras de Dios. Hablen, no callen, den testimonio para que la gente y para que los demás que escuchen oren con más seguridad, con la certeza de que Dios existe aunque no lo vean. Otro objetivo y principal de las obras de Dios es el arrepentimiento. Si usted ha sido testigo o ha visto o recibido de Dios alguna evidencia de su poder y no corrige su vida, el castigo o el juicio final será más terrible.
que para aquellos que no vieron o recibieron algún milagro o sanidad o liberación, no habrá excusa que valga cuando lleguemos ante el trono de Dios. El castigo será terrible para aquellos que vieron las obras de Dios y no se arrepintieron. Mateo 11 del 20 al 24 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Para cualquier iglesia o congregación, y esto lo digo para que si usted se congrega en otro lugar y demás, igual y te pueda hacer de bendición esto, cualquier iglesia o congregación donde Dios se ha manifestado, porque creo que lo ha hecho y ha liberado endemoniados, ha visto enfermos sanar, ha visto matrimonios restaurados, ha visto a gente bien bendecida, sacada de la miseria, un hombre, una mujer que han sido sacados de la miseria y hoy están bien bendecidos. Es una obra de Dios. Un bebé que tienes en los brazos es obra de Dios. Ese bebé y esos bebés que tienes en tus brazos son obra de Dios. Y si viendo esas obras de Dios no hay arrepentimiento en las congregaciones, no hay arrepentimiento en las familias, ay de ti, familia Franco, si mirando las obras de Dios no se corrigen o no se arrepienten o no caminan en santidad. Ay de ti, familia Franco Díaz. Ay de ti, familia González. Ay de ti, familia Ruiz. Ay de ti, familia Pérez. Ay de ustedes y de cada una de las familias que mirando milagros y sanidades y liberaciones no nos arrepentimos y nos corregimos. Hay de aquellas congregaciones donde Dios ha hecho tantos milagros y la gente se olvida y se apartan de Él, volviendo a sus pecados que ya habían dejado anteriormente. Según lo escrito en Mateo 11 del 20 a 24, Corazín, Betsaida y Capernaum fueron las ciudades donde Jesús realizó la mayor parte de sus milagros. Debido a que estos todavía no se arrepentían de sus pecados, los empezó a reconvenir o a reprender. Se entiende que los habitantes de Corazín, de Betsaida y Capernaum no se habían arrepentido. Por eso es que las empezó a reconvenir o a reprender, como lo haría cualquier padre que ama a sus hijos, porque a pesar de ver tantas señales, no se decidían a dejar el pecado. A lo mejor el pecado era borracheras, robos, adulterios, idolatrías, fornicaciones, brujerías, mentiras, chismes, perversiones sexuales. Qué patéticos, ¿no creen? Pero también qué patéticos podemos ser y pueden ser que haya congregaciones en donde Dios ha respaldado a sus siervos con señales y milagros, y a pesar de ello, algunos de los congregantes, a lo mejor no todos, tengan por ahí sus pecadillos ocultos pensando que no pasa nada. Sería patético de verdad que en esas congregaciones en donde Dios ha respaldado a sus siervos
con las señales y milagros que han de acompañar al establecimiento de tu reino. Y esas señales que acompañan al establecimiento del reino de Dios son la liberación, la sanidad, la salvación de los pecadores. Sería patético de verdad que a pesar de tantas señales, liberaciones, sanidades, restauraciones matrimoniales, no haya arrepentimiento en algunos que se congregan en estos grupos de Chinconcuad, del Rosario, de Chilpan, o en algunas congregaciones, o en cualquier otra congregación donde se congregue alguien que nos esté oyendo y no pertenezca a estos grupos o a esta congregación, pero pertenece a Cristo y se congrega en otros lugares. Si en esas congregaciones Dios ha hecho tantos milagros y hay gente que no se arrepiente, hay de esos que no se arrepienten. Los habitantes de Corazín, Betsaida y Capernaum, estas ciudades tuvieron el privilegio de ser testigos de cosas que jamás se habían visto, y a pesar de ello no se arrepintieron, por lo cual dijo Jesús que el castigo sería terrible. Lo mismo creo yo que sucederá con justa razón con quienes hemos recibido un milagro, una sanidad, una liberación, o visto algo que revela que Dios es real y no nos arrepentimos o corregimos. Hay de aquellos que han visto una liberación, que han visto una sanidad, que han visto una restauración matrimonial. Hay de ellos, porque si viendo eso no se arrepienten de cualquier pecado que están cometiendo, va a ser más terrible el castigo para los que han visto milagros y maravillas que para aquellos que nunca han visto ningún milagro, o ninguna sanidad, o la salvación de algún hombre malo que era el más pecador del pueblo. Y tú has mirado a hombres malos aquí congregados en Chilpa que hoy han sido transformados, están viviendo vidas nuevas. Ese hermano que viene aquí, que era drogadicto y Dios lo liberó, ese hermano que se dedicaba al robo, ese hermano que andaba en borracheras y que hoy es un hombre de bien, esa es una obra de Dios. Y es para que glorifiquemos al Señor, y es para que creamos en Dios, y es para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Para eso son las obras de Dios, para que te acerques a Él confiadamente y no dudes de que Él te va a responder, para que te arrepientas y te corrijas y no permitas el pecado en tu vida. Las obras de Dios y las obras que Dios ha hecho en tu vida, en tu congregación, las obras que tú has visto personalmente y que tú has sido un testigo de esas obras, y tú andas mal y no te corriges, ay de ti. Te lo advierto de parte del Señor, amado o amada hermana. Hoy estás vivo, tienes chance de corregir tu vida y no andar de loco o de loquita queriendo dejar a tu marido y olvidándote del pacto que hiciste delante de Dios. Yo te animo, hermano, hermana, desde aquí, a través de esta predicación, lo que yo te estoy hablando viene del Espíritu Santo. No viene del diablo ni de un deseo carnal que yo tenga, viene del Espíritu de Dios, porque Dios te ama y Dios quiere ver que tú cumplas con el pacto que hiciste delante de Dios. Y Dios quiere también que tú has mirado una liberación, una sanidad, te arrepientas. Tú lo viste en tu propia casa. Algunos de ustedes vieron en su propia casa la liberación de algún familiar, y eso es una evidencia de las obras del Señor que deben de servir para que tú, cuando ores, no dudes de que Dios existe. Para que tú, si hay algún pecado o estás siendo tentado por el diablo, no caigas en pecado. El diablo usa el pecado para destruir a las familias. El diablo usa el pecado para llevarte al infierno, o para que te vayas al infierno en el día del juicio final.
Y Dios no quiere que vayas allá. Por eso es que Dios envió a Jesús a morir en una cruz para pagar por tus pecados y que tengas la salvación y la vida eterna. Aleluya. Les voy a dar algunos pasajes de la Biblia para que los lean en casa. Están relacionados con algunas sanidades, liberaciones y milagros de las obras que Dios hizo por medio de Jesús en Capernaum, en Betsaida y en Corazín. Marcos 8 del 22 al 26. En esa ciudad Jesús sanó poniendo saliva en los ojos a un ciego. Eso sucedió en Betsaida. Marcos 1 del 21 al 26. Jesús entró en Capernaum y liberó a un hombre que tenía un espíritu malo y estaba en la sinagoga. A mí me ha tocado ir a congregaciones donde parece que todos son santos, parece que todos son buenos cristianos, parece que todos están bien, y me ha tocado que mientras estoy predicando, o al principio, o en medio, o al final, hay alguien que trae demonios. Y cuando alguien trae demonios, es porque hay pecado en la vida de ese alguien. Los demonios no se meten nomás porque sí, se meten en quien les da libertad, en quien abre puertas por medio del pecado. Y me ha tocado estar en congregaciones en donde gente que se dice ser cristiana está en pecado y algunas veces ya tienen espíritus inmundos o malignos. No todos, hay que saber discernir cuando una persona está en pecado y no tiene demonios, y cuando está en pecado y tiene demonios. Hay que hacer una diferencia. En Marcos 8 del 5 al 13, ahí nos habla de un siervo, el siervo del centurión, del famoso centurión, que fue a pedirle a Jesús que sanara a su siervo que estaba enfermo en casa. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero el centurión le dijo: Señor, no hay necesidad que vayas. Di la palabra y mi siervo sanará. Y en ese momento Jesús dio la palabra y el siervo de este centurión fue sanado. Déjenme decirles que a mí me ha tocado ir precisamente a casas a atender a gente, que es el área en donde Dios nos ha usado más para la gloria de su nombre, la liberación. He llegado a casas en donde pienso o siento que voy a desgastarme para liberar a la persona, y de pronto el Espíritu Santo me da una palabra, y viene esa palabra y la doy y le digo: escrito está, Satanás. Escrito está, Satanás, y te vas ahora. Y le doy la cita que Dios me dio en ese momento y el demonio sale inmediatamente. Cuando Jesús da la palabra, los enfermos sanan. Cuando Dios da la palabra, los endemoniados son sanados. Y esta palabra que te estoy dando hoy viene de Dios y es para ti, es para que sanes, es para que seas liberado, es para que tengas bendición, es para que te acerques a Dios confiadamente y no dudes de su existencia. Aleluya. Mateo 9 del 1 al 8. Ahí en Capernaum, Jesús sanó a un paralítico que estaba postrado. Y Jesús lo sanó y le dijo: levántate y anda. Y fue sanado. Y también le fueron perdonados sus pecados. Por lo que los escribas y fariseos actuaron contra Jesús, diciendo que había blasfemado. Marcos 1 del 29 al 34. Jesús sanó a la suegra del apóstol Pedro y a muchos que al saber que estaba en Capernaum
le trajeron a muchos enfermos y a muchos endemoniados y los liberó. Por eso es que Jesús dijo: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum, y ay de ti, Corazín, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, o se hubieran hecho en Sodoma, esos se hubieran arrepentido. Pero ustedes, a pesar de tantos milagros y maravillas, no han dejado el pecado. Por eso es que mayor castigo recibirán que aquellos o aquellas que vivían en esas ciudades de pecado. En la cita base, Jesús le da todo el crédito a Dios, su Padre, diciendo que las obras que Él hacía, las hacía porque el Padre estaba en Él, y las hacía para que creyeran en el Padre. Y cuando pidieran algo, lo pidieran al Padre en el nombre del Hijo, y Dios lo haría. En conclusión, las obras de Dios tienen un fin: que los hombres crean en que Dios es real y oren con confianza para que tengan éxito en sus oraciones. Esa es una conclusión. Otra conclusión: las obras de Dios tienen un segundo fin: que los hombres y mujeres que han visto u oído los testimonios de Dios se corrijan o arrepientan de cualquier pecado. Y para usted que ya pertenece a esta congregación o grupo de Chinconcuac o del Rosario o cualquier otra congregación y ha visto muchas señales, es más, hasta Dios le ha usado para manifestar sus señales. Si hay algo en lo que le ha fallado a Dios, ore y pídale perdón a Dios en esta mañana o en esta tarde y corríjase. Si hay alguien en la familia que, a pesar de haber visto esto, no hace caso, corríjase. Dios le está avisando, y cuando Dios avisa, nos está previniendo. Y dice la Biblia: el avisado se esconde, quiere decir se corrige. El avisado se esconde, mas el simple pasa y sufre el daño. El simple es aquel que no hace caso de lo que Dios le está diciendo, que no hace de la acción preventiva de parte de Dios, y no hace caso, no se corrige, va a sufrir el daño. Yo le animo, hermano, hermana, que estás en casa, a que si, conociendo la palabra y habiendo visto obras de parte de Dios, tus hijos es una obra de Dios, tu esposa es obra de Dios, tu esposo es obra de Dios, tus suegros son obra de Dios. Esas son las obras de Dios que te deben de servir para que tú te corrijas. Todo ser humano es obra de Dios. Por eso es que el Señor dice que debemos de amar aún hasta tu enemigo, porque ese que se considera tu enemigo, si es hombre o es mujer, es obra de Dios, y tú tienes que orar para que tú bendigas a ese hombre o a esa mujer que se han levantado como enemigos tuyos. Son obra de Dios ellos. Tú tienes que bendecirlos. Nuestros verdaderos enemigos son el diablo y sus demonios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas que habitan en el aire. La lucha no es contra la carne y la sangre. Bueno, esa cita no la traía aquí en el tema, no sé si estoy bien, si es Gálatas 6:12 o es Efesios 6:12. Es Efesios 6:12, bueno, estaba yo bien.
Entonces ahí te dice claramente el Señor que tu lucha no es contra el suegro, contra la suegra, tu lucha no es contra la amante o contra aquella que te quiere quitar el marido o contra aquel que te quiere quitar a la esposa, tu lucha es contra Satanás. ¿Sabes cómo vencer eso? De rodillas, acercándote a Dios sin dudar de su existencia y pidiéndole en oración que Dios se manifieste y proteja a tu familia. Así es como tienes que enfrentar estas situaciones. Y Dios te va a responder y Dios te va a dar la victoria si haces su voluntad. Hermano, hermana, que estás ahí en casa, si tienes algún pecado por ahí o algo que tengas que corregir, haz caso de este aviso que Dios está enviando a tu corazón y arrepiéntete y corrígete. Si usted ha escuchado por primera vez y quiere recibir de Dios la ayuda, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y perdonar a su prójimo, y después aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Y una vez que usted ya se haya arrepentido y haya aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal, ahora usted va a aprender a orar, y aunque no sepa orar mucho, si usted se va al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, en donde Jesús dijo: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. Así es que no necesita usted un curso de oración de 3 meses o de 4 meses. Si usted tiene necesidad, después de que usted se arrepiente y recibe a Cristo, usted va a poder orar a Dios y decirle: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te suplico que envíes toda la ayuda que yo necesito. Necesito un milagro, necesito una sanidad, necesito restauración de mi vida, necesito que me ayudes a cambiar, Señor, en el nombre de Jesús. Y Dios le va a escuchar y le va a responder. Si usted está ahí escuchando este tema y quiere esa ayuda de parte de Dios, déjeme guiarle en una oración, y haga esta oración conmigo. Dígale: Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora yo me acerco a ti, reconociendo que soy un pecador o que soy una pecadora, y te pido, Dios, que me perdones. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, hoy me arrepiento de todas mis carnalidades, hoy me arrepiento de todas mis soberbias, hoy me arrepiento de todas las mentiras que he dicho, hoy me arrepiento de todas las ofensas que he dirigido hacia los prójimos, hoy me arrepiento, Señor, de haber acudido con los brujos, hoy me arrepiento de haber sido idólatra, hoy me arrepiento, Señor, de haber sido un mal hijo, un mal padre, una mala madre. Señor, ten misericordia y perdóname. Y así como tú me perdonas, yo perdono a mis prójimos que me han lastimado. Yo perdono a los que me han defraudado. Yo perdono a los que me han maltratado. Yo suelto el perdón para mis prójimos, así como tú me perdonas a mí, Señor. Y en esta hora yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y lo acepto en mi corazón. Señor Jesucristo, entra en mi corazón y sálvame, cámbiame, haz de mí una nueva criatura. A partir de este día, yo te voy a reconocer como mi único Señor y Salvador personal, y te acepto en mi corazón. Y a partir de esta hora yo reconozco y declaro que yo soy hijo e hija de Dios, y que he sido lavado y limpiado con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora déjame orar por ti ahí donde estás. Señor y Dios Todopoderoso, oro a ti para pedirte que obres con tu Espíritu Santo en los hermanos y en las hermanas que recibieron esta predicación, Señor, y te suplico que tú les recuerdes con tu Espíritu Santo todas las obras que has hecho en sus vidas, que les recuerdes que tú les restauraste su matrimonio, Señor. Me conmueve en mi corazón, Señor, saber que hay algunos que en lugar de buscar una restauración y buscar de ti para solucionar su problema, están tomando decisiones que van en contra de tu voluntad. Yo aquí clamo por ellos, te pido que tengan misericordia
y les haga recordar las obras de Dios. Esos hijos o ese hijo que tú le diste, eso es obra de Dios. Ese esposo que a pesar de tener defectos y demás, es obra de Dios. Esa esposa que tiene defectos y demás, es obra de Dios. Esos suegros que tienes son obra de Dios. Señor, recuérdales por tu Espíritu Santo las obras que tú has hecho. Y ayúdales, Señor, aquellos que no han podido dejar algún pecado. Señor, también recuérdale los milagros, las maravillas, las sanidades, las liberaciones. Recuérdale la salvación de sus almas. Recuérdale, Señor, los testimonios de hombres y mujeres que estando destruidos, estando mal, llegaron a buscar de ti. Tú les has restaurado y les has bendecido. Recuérdales que tú restauraste sus matrimonios. Recuérdales que tú los liberaste. Recuérdales que tú los sanaste. Recuérdales que hasta el día de hoy, Ebenezer, los has ayudado, Señor. Has hecho obras increíbles en cada vida, en cada familia, y muchos ni siquiera alcanzan a mirar que la obra de Dios es un bebé en sus brazos, es una bebé en sus brazos. Una obra de Dios es una esposa en casa, una obra de Dios es un esposo en casa, una obra de Dios es un hijo o una hija en casa. Señor, ayúdales a reconocer tus obras, para que haya arrepentimiento y haya restauración y haya sanidad y haya liberación. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Bendice a la iglesia, bendice a los matrimonios y ayúdales a seguir en tu palabra cada día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Revise las citas que le di, estúdielas y por favor haga caso de la palabra, no de mí. Usted puede buscar el tema en la Biblia, revise las citas que le di y seguramente se va a enriquecer y Dios le va a confirmar lo que debe de hacer. Que el Señor les bendiga a todos.